Una enorme y una gran bendición para nuestras vidas, para nuestra familia. Y como nos reunimos cada 15 días, es comercial y aprovecho el aviso, nos reunimos cada 15 días, los sábados, de 7 de la noche, pues hasta a veces 11 y media, se quedan los jóvenes platicando y pues nos esperamos hasta que ya Jess y yo estamos un poco, ya vámonos. Pero ha sido de mucha bendición verles. Nos reunimos cada 15 días. Hay actividades que hacemos aquí en la iglesia y actividades que hacemos fuera de la iglesia. Entonces, cada 15 días que nos reunimos los sábados, pues ahí compartimos la palabra de Dios. Entonces, por ello me comentó si había algún mensaje que yo tenía que estuviera ahí listo o preparado. Y sí, gracias a Dios, tenía un par de mensajes que no, por una situación u otra, no se compartieron ni mucho más. Pero el 4 de junio... en mi devocional, hubo un devocional muy bonito que tuve un tiempo con el Señor y ese es el que quiero compartir con ustedes. Entonces está calientito, salido del horno del 4 de junio. Entonces vamos a leer el Salmo y oramos. Salmo 32 dice así, versículo 1: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Vamos a orar, hermanos. Invito a cerrar sus ojos, inclinar su rostro y oremos. Señor Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tus misericordias. Te damos gracias, Señor, por tu amor para con nosotros. Te damos gracias, Padre, por permitirnos vivir y despertar un día más, Señor, darnos las fuerzas para poder ponernos en pie, Señor. Gracias por también producir en nosotros tanto el querer como el hacer tu voluntad, Señor, y nos permites estar aquí reunidos esta mañana, Señor, en un mismo sentir, Padre. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder concentrarnos. Ayúdanos a poder no distraernos, Señor, y a poder poner atención en lo que tú, Señor, tienes que decir a nuestras vidas. Tú sabes, Señor, la situación de cada uno de nosotros, dónde estamos en nuestras vidas, tanto físicamente, espiritualmente, en cualquier área de nuestra vida, Señor. Nada podemos esconder de ti. Y por ello, Señor, te rogamos y te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, produzca en nosotros lo que tú quieres en nuestras vidas, Señor, que nuestras vidas puedan agradarte, glorificarte. Ayúdanos, Señor, a poder escuchar atentamente. Ayúdanos a poder entender, Señor. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a poder poner en práctica lo que tú nos muestras, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos entonces, hermanos, a ir repasando los versículos de este salmo. Este salmo en la Biblia, en mi Biblia, que tengo una Biblia de estudio, tiene como título La bendición del perdón. Ese es el título que tiene este salmo. Puede ser que en alguna otra Biblia tenga otro título. Este tiene la bendición del perdón. Y hermanos, algo que es muy importante siempre al poder escuchar la palabra de Dios, y para mí este
este devocional, este salmo, este estudio fue de mucha bendición y es el deseo y mi oración que sea de bendición y edificación para ustedes. Y estoy seguro que así va a ser, hermanos, pero no porque a mí me toque compartir este devocional o no porque me toque compartir la palabra o no por la forma en la que se preparó o se estructuró, sino estoy seguro que puede ser de bendición y será así, por lo que la misma palabra se define a sí misma de cómo es la palabra de Dios. No vamos a ir al versículo, pero Hebreos 4:12 nos dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios se define a sí misma, la palabra de Dios es viva. ¿Por qué es viva? Porque tenemos un Dios vivo. Y porque el Espíritu de Dios, si aceptamos y reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios fue el mismo Espíritu que sopló y dictó la palabra de Dios a los santos hombres que Dios eligió para escribir su palabra. El autor de la palabra de Dios es Dios a través de su Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Por eso la palabra de Dios es viva. Y dice también que es eficaz. Y eficaz significa algo que va a producir el resultado por lo que fue hecho o para lo que fue hecho. Si tú compras algo con un propósito y las instrucciones o quien te lo vende dice que va a hacer determinada cosa, lo pruebas, lo usas y hace exactamente lo que te dijo que iba a hacer y lo hace extraordinariamente bien, lo decimos que eso es algo muy eficaz. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Quiere decir que va a producir el resultado y el efecto por el que el Señor nos la dio. Y el Señor nos dejó su palabra para poder conocerle. Y es eficaz. Si conocemos y exponemos nuestras vidas a la palabra de Dios, va a producir el efecto por el que Dios la hizo, que es conocerle y después es poder tener una vida santificada, una vida en el Señor. También, segunda de Timoteo 3:16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Si es útil es porque el Señor quiere que la usemos para enseñar, para redarguir, corregir y para instruir en justicia. Por lo tanto, nuestra confianza o mi seguridad está en la palabra de Dios. Y que si ponemos atención con nuestro corazón a la palabra de Dios, va a producir un efecto transformador en nuestra mente, en nuestro pensamiento y en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es viva y porque es eficaz. Bien, hermanos, vamos entonces al versículo 1 de este salmo que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La primera palabra que salta aquí en estos dos versículos es bienaventurado. Les decía que el Salmo tiene por título la bendición del perdón. Y una bendición lo podemos entender como algo que resultó ser bueno para nuestras vidas. Bendiciones, el bien decir, pero también cosas que suceden en nuestras vidas podemos llamar que es una bendición. Estar aquí hoy, esta mañana, podemos decir que es una bendición estar aquí. Cuando alguien hace algo por nosotros y nos ayuda, podemos decir que lo que esa persona o hermano hizo por nosotros, podemos decir que fue de mucha bendición. O a veces ayudar a alguien nosotros y haber tenido la oportunidad de ayudar y servir a alguien, podemos decir también que fue de mucha bendición. Entonces aquí está diciendo que es de mucha bendición el perdón y empieza diciendo sobre bienaventurado. Una definición que podemos tener de la palabra bienaventurado la podemos definir como una felicidad plena y verdadera. En la Biblia encontramos muchas veces la palabra bienaventurado y está el pasaje donde conocemos las bienaventuranzas. Pero una definición sencilla, sin profundizar tanto, puede ser esta: felicidad plena y verdadera. No una felicidad pasajera, no una felicidad fugaz, no solamente un momento de un pico de emoción, que hay otras cosas que nos pueden producir de repente felicidad, pero es una montaña rusa, un momento y un pico de felicidad que muchas veces viene acompañado de un bajón, no es duradero, no es momentáneo. El bienaventurado
es aquel que puede alcanzar una felicidad plena y verdadera. Plena porque en todo nuestro ser es suficiente y llena nuestras vidas, y es verdadera porque es real, no fue pasajera, efímera o producida por algo que no tiene un sustento. Por lo tanto, el perdón del Señor en nuestras vidas debe de ser motivo de gozo y de felicidad plena. El poder entender el sacrificio redentor que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el poder entender que fuimos salvos por su gracia, el poder entender que éramos transgresores, dice su palabra, enemigos del Dios, que estábamos muertos, dice Efesios, en nuestros delitos y pecados, entender con plenitud la obra que hizo el Señor por puro afecto, por puro amor por nosotros y por gracia, debe de ser motivo de felicidad plena y verdadera. Nosotros, hermanos, fuimos salvos y perdonados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No porque nosotros merecíamos el perdón, no porque hayamos hecho algo que merecíamos ser perdonados. Fuimos perdonados por su puro afecto y por amor y misericordia para con nosotros. Entender eso puede darnos esta perspectiva del gran amor del Señor para con nosotros y debe ser motivo de felicidad y de gozo. Primera de Juan 10, vamos a Primera de Juan 10, solamente, no vamos a estar brincando en muchos versículos, solamente y un par de más, para poder profundizar y entender este concepto que es la base para poder seguir avanzando. Primera de Juan 4:10, Primera de Juan 1, 2, 3, 4, 10, Primera de Juan 4:10. Dice: en esto consiste el amor, y estamos hablando del amor del Señor para con nosotros que se manifestó en el perdón de nuestros pecados. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor del Señor, no en que nosotros hayamos hecho algo para merecer su amor. Nosotros estábamos en condición de transgresores, de pecadores, de enemigos del Señor, muertos espiritualmente. Por su amor y por su gracia, Él nos dio su perdón, nos dio su amor con su perdón. Por lo tanto, no fuimos salvos por mérito, porque nosotros hayamos hecho algo para merecerlo, sino todo lo contrario. Merecíamos el castigo por nuestros pecados, pero en su amor Él nos perdonó. En este país es muy común, hermanos, que para poder adquirir una casa tengamos que hacer uso de un crédito hipotecario. ¿Están de acuerdo? Ya sea con las instituciones que tiene el gobierno o con un banco, Infonavit o ISTEI, creo que me parece que es el del gobierno. Y bueno, son deudas que a veces es el único medio para poder conseguir una casa, y son deudas que normalmente son cuantiosas, hay que ser siempre prudentes, pero también son deudas que normalmente son a muchos años. Imagínense quién, iba a pedir que quién tenía crédito hipotecario, pero no importa, era como nada más para tener la idea, no crean que andamos viendo quién tiene deudas y quién no. Pero yo tengo un crédito hipotecario, yo levanto la mano por todos, yo tengo un crédito hipotecario. Imaginen los que tenemos algún crédito de esta forma, que de repente recibamos la noticia que sí lo contrajimos, que estamos conscientes que tenemos esa responsabilidad, y que de repente nos dan la noticia que se condonó la deuda, que ya no debes nada. No diríamos, ok, gracias. No, sería motivo de gozo, ¿no? Y de felicidad. Es como haberte quitado un peso de encima. Ahora, imaginen un caso más extremo, alguien que cometió un delito y que por ese delito está condenado a cadena perpetua o a pena de muerte, por algo que sí cometió. Y de repente le dan la noticia que se le otorga el perdón y que no va a tener que cumplir o esa cadena perpetua o no va a tener que morir en la forma en la como lo determine. ¿No sería motivo de gozo y felicidad?
Es exactamente lo mismo que sucedió en nuestras vidas. Si podemos alcanzar a dimensionar lo que el Señor hizo por nosotros, debe ser motivo de gozo y de felicidad. Ahora, pienso también en algunos jóvenes. Yo tengo hijos que están en esa edad y algunas veces hemos platicado y tenido esas conversaciones, donde algunos jóvenes quizá que nacieron en cuna cristiana o algunos jóvenes que vienen desde niños a la iglesia puedan pensar, pero es que el Señor a mí no me perdonó de tantas cosas porque yo no hice no tuve una vida, digamos, fuera del Señor y no tuve una vida llena de pecado y después ya conocer al Señor. Sin embargo, eso no limita o no impide que puedan entender y conocer el amor de Dios. Eso no impide que puedan tener una relación con el Señor y no importa si no tuvieran una vida llena de pecados. Al contrario, gloria a Dios, esos también pueden entender que el amor del Señor les evitó y también los salvó de esos, no de haberlo hecho y haberlo rescatado, sino de haber evitado que estuvieran en esos tiempos o estuvieran en esas cosas. Bien, con estos dos versículos vamos a pensar o vamos a leer el versículo 3, para ir viendo un contraste que nos pone este salmo. Vimos entonces 1 y 2, que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Es motivo de gozo y felicidad plena el entender que fuimos perdonados, que no somos más transgresores. Bienaventurado el hombre a quien Jehová culpa de iniquidad. Y dice el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades en verano. Aquí en estos dos versículos, hermanos, podemos entender un principio bíblico importante espiritualmente. El pecado siempre trae sufrimiento. El pecado destruye. El pecado nos da una vida miserable. El pecado nos separa de Dios. El pecado es una losa muy pesada que debilita, afecta a nosotros y a los que nos rodean. El pecado ofrece muchas veces un placer efímero, momentáneo, a cambio de consecuencias duraderas, graves. El pecado siempre va a intentar cortar nuestra vida, nuestro gozo, arrebatar nuestra paz. El pecado va a asediarnos, va a irnos quitando el gozo, va a irnos quitando nuestra conexión con el Señor. El pecado es un lastre que no nos permite avanzar, que no nos permite estar firmes y dignos delante del Señor. El pecado avergüenza, el pecado aísla, el pecado hace que no sintamos que merecemos ni ser parte de la familia de Dios, ni estar involucrado en la obra del Señor. El pecado nos esclaviza. Y es justo de todas estas cosas de lo que el Señor nos liberó. Y lo que el Señor quiere darnos libertad, quiere darnos vida. Y lo que el Señor nos pide, que estemos cerca de Él para poder no vivir en esta condición. Mientras callé, dice el 3, se envejecieron mis huesos. El Señor claramente nos advierte que vivir encubriendo nuestro pecado o vivir cargando con nuestro pecado no va a ser de beneficio de ninguna forma para nosotros. Dice aquí, el versículo 5 nos va a decir qué debemos hacer. Nos está diciendo claramente que no debemos encubrir nuestro pecado. Dice la palabra que el que encubre su pecado no prosperará, que nada crece en la oscuridad. Y encubrir nuestro pecado solamente está haciendo y provocándonos daño a nosotros, porque no podemos encubrirlo del Señor. Dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Él sabe perfectamente y vamos a ver en su amor cómo Él tiene una expectativa de cómo debemos reaccionar nosotros cuando estemos batallando con algún pecado. Dice el versículo 5, ¿qué debemos hacer? Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El salmista está
dándonos su testimonio y la experiencia de vivir en esas dos situaciones. ¿Qué pasó y qué sucedió en su vida mientras encubría su pecado? ¿Prosperaba? ¿Se sentía mejor? ¿Las cosas iban bien? No. Mientras encubría su pecado, dice, envejecía. Cada día se hacía el peso y la mano del Señor más fuerte, la carga más pesada, y cada vez un problema lleva a otro. En cambio, cuando mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, cuando dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vamos a ver dos pasajes que van a ayudar a reforzar esta idea. Uno es Proverbios 28:13, que va en este mismo contexto. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Decíamos, dice así, Proverbios 28:13. ¿Ya están ahí, hermanos? Amén. Dice, el que encubre su pecado no prospera, mas el que los confiesa, y no nada más es los confiesa, punto, no, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Siempre en Salmos, en Proverbios, vamos a encontrar este contraste que es parte de cómo está escrito estos libros con poesía, y poesía hebrea es estar contrastando un concepto con otro concepto. Aquí contrasta dos. El que encubre su pecado no prospera, no hay camino, no hay salida, nada bueno va a salir de encubrir nuestro pecado. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Vamos a ver Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9, desde el 8, perdón, podemos poner desde el 8. Primera de Juan 1:8 dice, Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, estamos siendo mentirosos. Pero qué fácil, hermanos, es de repente querer aparentar una vida perfecta cuando no existe una vida perfecta. Qué fácil es de repente desviar nuestro enfoque y nuestro objetivo y nuestra mirada en el Señor para poner nuestro enfoque en cosas superficiales que nos llevan a querer aparentar que siempre estamos bien, que no tenemos problemas, siempre con una sonrisa cuando por dentro estamos sufriendo espiritualmente, sufriendo en nuestras vidas espirituales o en diferentes áreas de nuestras vidas. Y como podemos ver en su palabra, no es la expectativa del Señor que seamos perfectos y que nunca tengamos ningún error en nuestras vidas y que no batallemos con algunas cosas en nuestra carne. Dice, si confesamos nuestros pecados, el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 9, contraste, si confesamos nuestros pecados, condicional, si confesamos, tiene que salir de nosotros primero el reconocer y el confesar y acercarnos al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos 10 que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El 9, insisto, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice, si confesamos nuestros pecados, caerá fuego del cielo sobre nosotros y sobre toda nuestra familia. ¿Dice eso? Ahora, eso no significa que nuestros pecados no tengan consecuencias. Eso no significa que el Señor muchas veces tenga que corregir y disciplinar nuestras vidas, pero también es parte de su amor. La corrección y su disciplina es parte del amor del Señor. Pero aquí específicamente nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, regresemos al Salmo 32 y
espiritualmente podemos entender y ver que espiritualmente las cosas espirituales siempre funcionan como en un mundo al revés que las cosas terrenales y físicas en este mundo. Espiritualmente las cosas funcionan al revés. En este mundo, como conocemos terrenalmente, es más y es superior aquella persona que aparenta perfección. Aquella persona que está llena de cualidades, habilidades y que nunca se equivoca, es alguien que es más muchas veces a nuestros ojos, aunque muchas veces en realidad hay hipocresía. En este mundo, el que reconoce que se equivoca, el que reconoce que cometió un error y reconoce que tuvo una falta, es tomado por débil, es menospreciado, es como tomado como incompetente. Alguien que pregunta lo que no sabe y tiene un interés por preguntar y está preguntando y oigan esto, no entendí, es tomado como, ay, otra vez está preguntando, es que no entiende. En cambio, el que siempre aparenta que todo lo sabe es tomado como él es inteligente, él es superior y queremos estar con él y no con el que está preguntando y con el que está pidiendo dirección. Es más, en este mundo resalta más aquel que tiene cualidades, talentos, habilidades, que aquel que reconoce que hay muchas cosas que tiene que mejorar y que tiene que aprender. Nosotros espiritualmente entendemos que el Señor espera de nosotros un corazón humilde, no lleno de autosuficiencia, no lleno de poder creer que podemos manejar nuestras vidas sin ningún tipo de dirección por parte de su palabra. Espiritualmente, entonces, las cosas funcionan al revés. Nosotros pudimos recibir el amor del Señor cuando reconocimos en humildad que éramos transgresores y que éramos pecadores y que necesitábamos un Señor y un Salvador. Nosotros recibimos el perdón del Señor cuando decidimos reconocer delante de Él y confesar que estamos en error o que estamos mal. El común denominador que nos une como iglesia, hermanos, es que fuimos y somos pecadores en necesidad de un Señor y de un Salvador. Por lo tanto, la unidad en nuestra iglesia, o en cualquier iglesia, en esta iglesia, la unidad de nuestra iglesia no está basada en que somos un grupo selecto de hermanos superiores llenos de habilidades y talentos y dones y que todos llevamos una vida perfecta. Eso no es lo que nos va a unir. Lo que nos une, hermanos, es la humildad y el reconocer que somos pecadores en necesidad de un Señor y de un Salvador. Cuando nuestra unidad está basada en la apariencia, nadie quiere decir que está mal. Y no estoy diciendo, hermanos, que la solución sea venga y exponga su vida y pida aquí hablar para confesar su vida. No, porque no se trata de un show. Se trata de la actitud. Cuando nuestra unidad creemos es porque, claro, él va bien, yo estoy bien, somos gente que lleva tiempo, o lo que nos une es que el hermano es muy bueno, yo también. Es como aquella serie, o no sé cómo llamarla, de los que tienen tiempo se acordarán, los más jóvenes probablemente no, de este personaje que había en la televisión que decía, dígame licenciado, y el otro decía, licenciado, no hay de queso, nomás de papa, ¿no? Y los dos se echaban como piropos uno al otro, ¿no? Para hacerse sentir cómodos uno al otro. No, estás muy bien. No, sí, claro, tú también. No, tú estás mejor. Oh, hermano. Nuestra unidad no puede estar basada en creer que tenemos algo superior o sobre todo algo que esté por encima de los demás y mucho menos que tenemos algo superior, sobre todo con la gente que no conoce al Señor, que nos hace volvernos especiales en un sentido de superioridad. Porque eso lo único que provoca, hermanos, es encubrir. Nadie quiere que vean un poco más adentro de su vida. Y lo que hace es nada más estar volteando a ver quién va a caer y quién es el que sigue. Y qué tristeza que la caída de alguien se pueda volver un placer para mí o se pueda volver una satisfacción para mí. Y que eso sea como, bueno, el otro que cayó, qué bueno que no fui yo. Y la Biblia dice, el que crea que no va a caer, cuídese porque es el que sigue. Nuestra unidad, hermanos, como iglesia, se basa en reconocer que seguimos en la carrera de la fe
que es una carrera que luchamos todos los días con nuestra carne y que no estamos solos. Y que el que está sentado en la silla de al lado no es algo que pueda darle una sensación, porque cuando creemos que yo soy el único que tiene problemas y que todo el mundo está bien y yo veo que todo el mundo está bien, podemos sentir incluso un vacío y una soledad dentro del templo pensando que el único que está viviendo problemas soy yo. Pero cuando nos involucramos, cuando también nosotros utilizamos los recursos que nos ofrece la iglesia, como los cursos de discipulado, como las actividades de la iglesia en los diferentes ministerios, cuando también buscamos consejería con el pastor o con algún hermano que tiene tiempo y que puede guiarnos, vamos a poder entender que todos estamos corriendo la misma carrera. Y qué reconfortante y qué satisfactorio es el saber que estás corriendo una carrera que es difícil, que a veces nos tropezamos, que a veces estamos batallando con algún pecado, pero que el de al lado no es perfecto y que está también batallando, librando sus batallas, teniendo luchas con el Señor. Qué reconfortante es cuando matrimonio, que a veces hay tensiones, hermanos, y que a veces hay problemas en el matrimonio, saber que hay matrimonios que en otro tiempo pasaron por problemas, pasaron por momentos difíciles, aún estando dentro de la iglesia, pero que en el Señor obtuvieron victoria en sus matrimonios y que en el Señor hoy pueden ser de edificación y de bendición. Qué importante es, hermanos, cuando convivimos en los ministerios, no estar solamente compartiendo todas las cosas buenas que hoy hacemos, todas las cosas buenas que hoy resaltan en nuestro carácter, sino lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y lo que el Señor nos ha permitido tener. Y si hoy hay en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra vida, cosas que son buenas, son prudentes, son cosas que pueden ser buenas en nuestro carácter, qué importante es reconocer que el que hizo la obra en nosotros fue el Señor. Que lo que están viendo en esta persona no es a la persona y sus cualidades, sino lo que el Señor puede hacer cuando un corazón decide dejarse ser moldeado por el Señor. Y esa es nuestra unidad, hermanos, lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas, pero parte de que podamos reconocer nuestra necesidad del Señor. Dice versículo 6 y versículo 7. Versículos 6 y 7 dice, por lo anterior dice, por esto que él ya nos explicó el salmista, por esto que ya nos dijo, cuando encubrí mi pecado, no me estaba yendo nada bien, y después cuando lo confesé y lo declaré y no lo encubrí, el Señor me perdonó, dice, vamos a ver qué dice versículos 6 y 7, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Lo que dice el salmista es, cuando yo entendí este concepto, que cuando encubría mi pecado, lo único que traía era debilidad, miseria, problemas, angustia, y cuando confieso y declaro mi pecado y encuentro que el Señor me perdonó, entonces cuando lo entiendo, por eso ahora oro, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Lo que dice es, no voy a desperdiciar y no voy a desaprovechar esa oportunidad que tengo. Cuando entiendo que el Señor está dispuesto a perdonarme, entonces Él dice, voy a estar recurriendo a Él cada vez que sea necesario. Cuando yo descubro que el Señor está dispuesto a perdonarme y que Él quiere seguir trabajando en mi vida, entonces yo voy a seguir aprovechando la oportunidad que tengo. Por eso dice, por esto que entiendo, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado, mientras tenga abierto la oportunidad, mientras tenga acceso, dice Hebreos, al sumo sacerdote, al trono de gracia, lo voy a aprovechar. Porque dice Hebreos que tenemos acceso al sumo sacerdote, y no cualquier sumo sacerdote, sino uno que fue hombre y que se compadece de nosotros, que puede entendernos perfectamente cualquier situación en la que estemos. Si entendemos que tenemos acceso al Señor, dice el salmista, yo lo voy a aprovechar. ¿Quién no quiere recibir perdón? ¿Quién quiere seguir cargando con su pecado? Y si hay una oportunidad y el Señor va a bendecirnos y va a perdonarnos por su misericordia, Él dice, yo compro 10 boletos y cada mañana voy a ser el primero que esté en la fila. Porque dice, tú eres mi
refugio, el 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia con cánticos de liberación, me rodearás. Vamos a ir cerrando hacia el versículo 8. Ahora es el Señor hablando. Dice, si nosotros hacemos lo anterior, entendemos el sacrificio que el Señor hizo en la cruz por nosotros, que fuimos salvos por su amor, entendemos que el pecado y encubrirlo no va a traer nada bueno, que si acudimos al Señor nos va a perdonar. Dice el Señor en el 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué amor del Señor. Él está diciendo, si tú tienes la actitud correcta, Él está diciendo, yo te perdoné y te di una nueva vida. Y te muestro en mi palabra cuál debe ser el camino por el que debes andar. Un camino de rectitud y un camino de justicia. Y es mi expectativa y es mi voluntad que camines en Él. Porque caminando en Él, tu vida y tu andar va a glorificarme. No a ti, va a glorificarme a mí. Qué fácil es perder de repente el enfoque. Y si hay cosas buenas en nuestra vida, de repente sentir un orgullo por nosotros. Cuando si podemos hacer eso es por la gracia y la gloria al Señor. Pero Él dice, yo voy a darte instrucciones en tu vida por donde puedas caminar. Pero el Señor no tiene la expectativa que no vamos a cometer ningún error y que no vamos a batallar con nuestro pecado. Sin embargo, Él está diciendo, yo te muestro el camino de justicia que está en su palabra, pero no espero que seas perfecto, pero sí espero que cuando te equivoques, cuando caigas en pecado, lo que sí tengo de expectativa es que no te alejes, que no lo encubras, sino que regreses a mí. Y si regresas a mí, yo te haré entender qué fue lo que pasó que te hizo caer. Y te voy a enseñar el camino en que debes andar. Porque tengo tu atención, tengo tu corazón y voy a poder trabajar en ti. Y va a ser un proceso de santificación donde pueda hablar contigo y sigamos en nuestra vida. Vuelvo a equivocarme, si encubro mi pecado, si me alejo, impido que el Señor pueda seguir trabajando en lo que Él siempre está interesado en nosotros, que es en nuestro crecimiento espiritual. Él no está interesado, hermanos, en incrementar nuestra cuenta de banco. Él no está interesado en llenarnos de cosas materiales, aunque puede hacerlas. Su principal interés en nosotros es nuestro crecimiento espiritual. Entonces, si nosotros tropezamos, Él tiene una expectativa, ven a mí, si vienes a mí, yo te haré, Señor, me equivoqué, ok, yo te voy a hacer entender qué pasó, en dónde empezó el problema, qué cosas en tu carácter y en tu vida todavía tenemos que trabajar. Y te voy a mostrar que esta vez no te vayas a ir por el mismo lado, esta vez intenta irte por este. Y entonces el Señor va a ir haciendo la obra en nosotros, no nosotros mismos. Dice Filipenses que aquel que comenzó la obra la ha de perfeccionar. Pero tenemos que ser materia dispuesta, tenemos que ser ese barro que el Señor pueda moldear en nosotros. Dice el 9, el 8 nos dice lo que debemos, cómo sí debemos ser, y el versículo 10 nos dice cómo no debemos ser. Versículo 9, perdón. El 8 nos dice cómo debemos ser, el 9. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Eso es como no debemos ser. El Señor, hermano, siempre está hablando a nuestras vidas. El problema es que luego no estamos poniendo atención. El Señor siempre está hablando a nuestras vidas de una forma u otra. El problema es que muchas veces no queremos escuchar. Los que tienen hijos adolescentes podrán entender este cuadro cuando tienes algo que decir y es los ojitos de huevo, ¿no? Oh, sí. Ajá, sí. El Señor siempre está hablando
la pregunta es si estamos escuchando nosotros. Y muchas veces no estamos escuchando. Y no estamos escuchando porque está nuestra atención en otras cosas, porque estamos pasando por algún problema o por rebeldía. Y entonces lo que nos dice es, ten cuidado, porque no vaya a ser que sea necesario que el Señor tenga que sacudir tu vida para ganar tu atención. Ten cuidado porque no va a ser que sea necesario usar el cabestro para poder acercarte a Él, porque si no, no hay otra forma en la que puedas acercarte a Él. Y versículo 10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Otra vez hace un contraste. Muchos dolores habrá para el impío, para el que cubre su pecado, para el que quiere ser sabio en su propia opinión, para el que quiere llevar su vida, para el que cree que todas las puede, para el autosuficiente. Muchos dolores habrá. Pero para el que confiesa, para el que busca al Señor, para el que espera en Jehová, le rodeará la misericordia. ¿Y qué es esperar en Jehová? Es interesante que dice esperar en Jehová. Es como dentro, ¿no? Es como en Jehová. Esperar en Jehová es algo práctico, no solamente es algo conceptual. No es esperar en Jehová y pues me acuesto y me espero ahí, me pongo la hamaca y ahí estoy yo esperando a ver qué pase. No. Esperar en Jehová es confiar en su palabra, es permanecer en el camino de la fe, es buscar su dirección, es leer nuestras Biblias, es tener una vida intencional de oración, es escuchar su palabra, entenderla y ponerla en práctica, es abstenerse de todas las cosas que nos separan o nos alejan de nuestra relación con el Señor, es luchar con nuestra carne diariamente, es involucrarnos en la obra y en el servicio del Señor. Eso es permanecer en el Señor. No es permanecer en el Señor, no es un estado inactivo, no es un estado vegetativo. Permanecer en el Señor es un estado activo, es un estado de acción, de buscar. Su palabra dice, el que toca se le abre, el que pide se le da. Si confesamos nuestros pecados, esperar en el Señor es estar perseverando en Él. Y si perseveramos en Él, Él nos va a rodear de misericordia. ¿Y qué es misericordia? Es el regalo de la bondad y compasión inmerecidas de Dios. La misericordia de Dios es un regalo de bondad y compasión inmerecidas. Y Él tiene misericordia para los que esperan en Él, porque estás viendo que el Señor está viendo en nosotros que la actitud de nuestro corazón es la correcta de estar perseverando en su palabra, perseverando en estar cerca de Él. Y Él tiene compasión y tiene misericordia de nosotros. Lo anterior, hermanos, debe de ser motivo de gozo. Y si podríamos hacer un resumen, yo diría, Dios nos perdonó inmerecidamente. Esa es la esencia del Evangelio y es lo que hizo el Señor en nuestras vidas. Por su puro afecto y amor nos perdonó inmerecidamente. Además, nos da instrucciones para nuestras vidas, para poder vivir una vida que le glorifique. Pero el Señor sabe que vamos a fallar y que vamos a cometer errores. Y Él espera que cuando cometamos errores, cuando estemos en pecado, tengamos la actitud correcta de buscarle, de confesar, de permitir que Él nos perdone, que nos restaure, que nos muestre dónde nos equivocamos, que nos muestre qué fue lo que dejamos de hacer, dónde nos descuidamos, y nos muestre lo que ahora tenemos que hacer para poder tener victoria en nuestras vidas y tener victoria sobre el pecado. Él permitirle que Él haga ajustes en nuestras vidas, no alejarnos, no encubrir, y que además Él ofrece estar al pendiente de nosotros y tratándonos con su misericordia. Y termino dando un desafío para los padres, todos los que somos padres varones o padres, padre y madre, y en especial para los padres. Cuando yo terminé este devocional en casa, hermanos, en mí hubo un decir, wow, qué Dios tenemos.
este es mi Dios. Porque es muy fácil, hermanos, empezar a querer aguantar más presión de lo que podemos, empezar a llevar solo nuestras cargas, empezar a querer batallar nosotros solos, sin acudir al que todo lo puede, al que todo lo sabe, al único que puede guiarnos y al que puede darnos paz y tranquilidad. E inmediatamente después, el Señor puso en mi corazón compartir con mis hijos, especialmente en casa, con mi familia, pero especialmente con mis hijos, porque yo dije, ¿qué clase de padre tenemos? Nuestro Dios. Pero la siguiente pregunta fue, ¿y qué clase de padre eres tú? Y el deseo en mi corazón fue poder transmitir a mis hijos que yo quiero ser el padre para ellos como Dios es padre para mí. Y esa es nuestra meta. Que nuestra paternidad pueda reflejar a Dios nuestro Padre Celestial. Y poder dejar grabados en ellos 3 cosas, hermanos, porque muchas veces ponemos cargas en nuestros hijos que ni siquiera estamos dispuestos a llevar nosotros. Muchas veces podemos generar una presión y expectativa de que ellos crean que queremos que sean perfectos y que nunca se equivoquen. Y a veces lo hacemos porque queremos que les vaya bien y eso a veces nos hace poner, insisto, cargas que no son. Y entonces quise que pudiera grabar en su corazón 3 cosas. Una, decirles, hijo, te amo y siempre te voy a perdonar. Siempre te voy a perdonar. ¿Por qué siempre te voy a perdonar? Porque a mí el Señor siempre me perdona. ¿Cómo podemos no perdonar a alguien cuando el Señor nos ha perdonado todo? ¿Quién nos podemos creer o sentir para no perdonar a alguien cuando el Señor nos ha perdonado todo? 2, hijo, no espero que seas perfecto. No tengo la expectativa que seas perfecto. Si fallas, que vas a fallar, puedes venir a mí. Ven a mí y juntos vamos al Señor. Y te puedo ayudar a corregir. Y 3, siempre tendré una compasión por ti. Y la historia de un joven que conocí, le dieron la oportunidad de empezar a manejar. Y cuando tú eres padre y tu hijo empieza a manejar, sabes que en algún momento pues algún tallón le va a dar al coche, ¿no? No quieres, pero sabes que va a pasar, o estacionándose, evidentemente no esperas que choque por una imprudencia, pero sí dices, ay, ten las llaves del coche, pero y ten cuidado, y fíjate, y el retrovisor, y le das todo el curso de manejo express, pero en el fondo sabes que le va a dar un tallón. Y conozco la historia de un joven que eso pasó. Manejando, estacionándose, le da un tallón al coche, iba con su mamá le dice, ya le diste al coche, y la reacción del joven es, no, está mal, no, y no, aunque viniera el perito y el evaluador, la respuesta era no, encubriendo. ¿Por qué? Por pensar, si confieso y les digo que sí, no me van a volver a prestar nunca el coche, probablemente sí va a pasar. Y cuando hablan en familia, le dicen a ese joven, hijo, sabíamos que ibas a tener un accidente. No queríamos, pero sabíamos que iba a pasar. Mi expectativa no es que nunca te hagas un error o que nunca te equivoques. Mi expectativa es cómo vas a reaccionar cuando lo hagas. Lo que me importa es qué vas a hacer cuando te equivoques. ¿Qué vas a hacer cuando cometas errores? Porque va a pasar. Va a pasar como con el coche, va a pasar en tu vida. Si tu expectativa es nunca equivocarte, no va a pasar. Y mi expectativa no es que nunca te vas a equivocar. El problema es cuando te equivoques, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Con responsabilidad? ¿Asumiendo tu responsabilidad? ¿Diciendo la verdad? ¿O encubriendo, alejándote, aislándote y negando o mintiendo? Lo que el Señor quiere de nosotros es la actitud correcta y oportuna cuando estemos pasando por algún problema o batallando con nuestra carne o algún pecado. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar para poder terminar. Señor, Padre, te damos muchas gracias
por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, y que en cada pasaje, cada versículo, Señor, podemos encontrar tu amor, tu sabiduría, Señor, para con nosotros. Podemos encontrar, Señor, instrucción en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y Padre, tú sabes dónde estamos cada uno de nosotros espiritualmente, Señor. Padre, de ti no podemos escondernos, de ti no podemos ocultar nada, Señor. Y Padre, te pedimos, Señor, que tú muestres en nuestra vida, Señor, nos muestres claramente, Padre, las cosas, Señor, que hemos estado cargando solos. Muestra, Señor, si hay pecado en nuestras vidas. Y pone en nosotros, Señor, el poder reconocer y tener la necesidad, Padre, de acudir a ti, Señor. Tú sabes, Padre, que no somos perfectos, Señor, y tu expectativa, Señor, es que andemos en verdad y en justicia. Pero te damos gracias por tu amor, Señor, que tú consideras, Padre, que muchas veces podemos fallar. Y nos sigues dando un camino, Señor, para poder perdonarnos, restaurarnos. Queremos, Señor, poner delante de ti nuestros pecados. Pon, Señor, claridad en nuestra mente para saber exactamente, Señor, las cosas que necesitamos poner en orden en nuestras vidas. Ayúdanos a recordar, Señor, que fuimos perdonados por la sangre preciosa de tu Hijo. Y también, Señor, ayúdanos a saber que no podemos guardar rencor y negarle el perdón a alguien más cuando tú, Señor, nos has perdonado todo. Muéstranos, Señor, aquellas cosas que tenemos que corregir en nuestras vidas, el camino que debemos andar. Restáuranos, danos, Señor, el gozo y la felicidad plena de saber que te tenemos a ti como nuestro Padre Celestial, Señor, que no podemos estar en un mejor lugar que en tu familia. Y te damos gracias por el Padre que eres con nosotros, Señor. Y ayúdanos a los que tenemos hijos, Señor, a ser para nuestros hijos el Padre que tú eres para nosotros. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también, no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte.
y Jesucristo pagó esta cuenta por nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si crees con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quieres aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quieres aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para ser salvación, un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.